pero casi no hay gente. Entonces, por eso yo digo que aquí hay que pararse y decir, ¿pero qué está pasando aquí? Ahora, yo sé que ustedes están invadidos por turistas, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de turistas impresionante. De que Barcelona se me ocurre que está en otra situación. Lo que no sé es cómo están manejando el R&B, ¿no? Las casas ahí y cómo están, o sea, ¿cuáles son los espacios también aquí que la casita parece la misma, pero está operando en otro circuito económico, ¿no? Eso también está pasando en Nueva York. Hay una escasez de vivienda para gente de modesto ingreso en toda la ciudad de Nueva York, y no solamente en Manhattan, porque mucho está en ese circuito ¿saben lo que está diciendo, no? Room and board, saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, el espacio urbano, por toda una serie de lógicas diversas, se vuelve un espacio que puede producir un cierto tipo de renta a ciertos tipos de actores que no es necesariamente al beneficio de la ciudadanía. O sea, mucha inversión puede ser al beneficio de la ciudadanía. Lo que yo les estoy describiendo, no. Entonces, eso también a mí me gustaría mucho aprender un poco más, estoy segura que hay buenos artículos sobre esto, sobre cómo funciona la cuestión, por ejemplo, del turismo. A mí me dicen que tienen 30 millones de turistas al año. ¿Es posible eso? Ahí debe haber más de un circuito. Hay un circuito que puede facilitar a la cafetería local, y hay otro circuito que te trae a los Starbucks, ¿no? O sea, bueno, ahí hay mucho que hablar. La otra cosa que está pasando es un mercado de la vivienda de alto precio inventado. Es un matching market, o sea, son unas 20 ciudades, aquí desaparecen algunas, pero hay unas 20 ciudades que forman parte de este circuito y establecen precios mínimos. Esto es hecho por el Financial Times, yo también trabajé sobre esto, y esto va hace 2 años y medio. Hoy esos precios habrán subido también. Esos son precios mínimos. En realidad la típica casa en Mónaco es como 30 millones, ¿no? Esas son las principales nacionalidades. El porcentaje que se muestra ahí es el porcentaje representado por esas nacionalidades. Así que varía bastante. Lo interesante aquí, por ejemplo, como detalle, Dubái, toda una serie de nacionalidades más distintas, o sea, los ricos de África, etcétera, ¿no es cierto? Un poco. Otra cosa que no se ve aquí, Shanghái. Shanghái parece que el mundo quiere comprar en Shanghái. Y si vos te fijas en Hong Kong, es solamente los chinos de China. Dominan. Entonces, ¿aquí qué pasa? Esas son inversiones. Eso es, y por eso, para mí la pregunta es, ¿qué están comprando? Yo creo que están comprando tierra urbana. Y por eso el ejemplo de Singapur es muy importante, creo. Entonces, aquí hay ejemplos de estas casas que se han comprado, que no hay nadie. Y yo me fui, hay una calle famosa, esto es en Londres. ¿Cuánto tiempo lleva a juntar tanta cosa aquí, no? Entonces, esto es en Londres, y yo traté de ir hay una calle famosa donde están todas estas mansiones compradas, muy deshabitadas, y agarré un perrito de un amigo, un gran error, porque es un espacio donde vos no podés estar ahí parada, pero si estás caminando un perrito es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces tuve unos problemas enormes con el perrito. Entonces estaba ahí tratando de que viniera alguien que vive ahí a la calle. Es la Bishop Avenue, es una avenida muy lujosa con grandes mansiones. Entonces finalmente llega una señora muy bien vestida, muy elegante, con un perrito, y ahí realmente me falló totalmente mi perrito, porque atacó ese perro, que era un perro grande. Desastrosa la situación. Pero al final ella me dice, y esto es muy inglés en realidad, me dice, está tan vacío esto. Es el opuesto de la mentalidad de Los Ángeles, ¿cómo se llama? La famosa Beverly Hills, ¿saben? Donde no quieren ver a gente. Los ingleses, por lo menos mismo, si ricos les gusta ver a la otra gente, ¿no? Eso realmente me causó impresión. Ahora, aquí hay otro fenómeno que ustedes lo han vivido, pero lo han vivido por una lógica muy distinta. Entonces lo quiero decir muy rápidamente. Y lo que quiero hacer atención es esta noción que hay espacios urbanos que se van vaciando.
Lo que yo les mostré en realidad, casas no habitadas, edificios con muy poca habitación, es como espacio urbano que se va vaciando, lo que no significa que entra en un circuito donde todos tenemos acceso, ¿eh? Entonces, son estas famosas subprime mortgages. Estos son datos de la Banca Central de Estados Unidos. El total de esto, de acuerdo al jefe de la Banca Central, Bernanke, el anterior jefe, cuando él bajó a mediados del 14, dijo, tenemos 14 millones de hogares, households, que han perdido su casa. 14 millones de hogares puede ser hasta más de 40 millones de personas. Es una historia invisible, en su plena materialidad, porque ahora tenés toda una serie de barrios donde tenés muchas casitas nuevas por ahí o casitas viejas, abandonado, cerrado. Esta es tierra urbana vacía. Ustedes la tienen en montañas, así espacios donde nadie iría a vivir. Nosotros lo tenemos en espacios suburbanos, en espacios semi-urbanos, etc. Y estas son las figuras, esos son foreclosures, pero 14 millones de estas foreclosures han terminado y es un abuso, no sé si este es el momento de decirlo, pero es un abuso de un concepto. Esto no era tratar de venderle a la gente vivienda. Esto era usar el hecho de una materialidad, una casita modesta, para generar, mezclando con deuda de alta calidad, para generar un instrumento para el circuito de alta inversión que tenga un asset-backed security, un instrumento financiero que tenía no solamente cosas de derivativos, pero una materialidad. El desafío de ese instrumento, que es un instrumento muy complejo, y uno tiene que admirarlo, digamos, es matemática algorítmica, hecho por físicos, o sea, que ellos no son los culpables, son los financieros que les pidieron que hicieran el instrumento. Entonces, es para camuflar el poco valor de la materialidad. Ese era el desafío. Entonces le decían a la gente, vos firmá, no tenés que pagar nada por 5 años, porque al día siguiente se podía ya generar una plusvalía en otro circuito. Había 2 circuitos, el circuito de la vivienda, bla, bla, y los que se quedaron con los instrumentos que sí, ellos tuvieron fallas, perdieron, y el otro circuito, que era el circuito alto, donde se hicieron billones de renta. Los que se quedaron con los instrumentos fallaron. El momento irónico de todo eso, yo no sé si eso también pasó en España, es que estas modestas casitas, porque la gran mayoría de la gente en Estados Unidos ya tiene propiedad de su casa, unas 30 millones de hogares, digamos, que no tienen. Entonces, lograron esas modestas casitas, esas modestas personas, lograron generar una crisis de confianza en el mundo financiero que generó entonces esa crisis que tuvimos en el 2007, 2008, pero eso empieza con una crisis de confianza, porque la cosa, como les decía, un cuadrillón, más de un cuadrillón de valor, ese valor no existe como dinero, esos son derivativos, bla, bla. Entonces, lo que yo encuentro muy irónico es que estas modestas casitas lograron generar una crisis de confianza en el sector financiero, pero nos tenemos que acordar que unas 50 millones de personas perdieron todo. Y hay otra vez la cuestión de la materialidad, es el segundo punto importante para mí, que es un poco una historia invisible. Nosotros no sabemos dónde fueron a parar esos entre 40 y 50 millones de personas, no lo sabemos. O sea, es una cosa que no es pitagoriano como el número tampoco, no podemos verlo. No podemos ver tampoco 30 millones de casas, no las podemos ver. En este caso son 14 millones. Entonces, a mí estas cosas me intrigan. Esa es por ahí la académica en mí, que siempre es un problema eso, yo me disculpo por eso, pero son mis obsesiones. Este instrumento, que es, como dije, un instrumento brillante, ha entrado en Alemania, ha entrado en estos países. Ustedes están ahí, pero bajo otro instrumento, Pero en Alemania ahora tenemos 1 millón de hogares, porque esos números continúan después, ¿no? 1 millón de hogares, lo cual puede ser 4 millones de personas, etcétera, que también han perdido sus casas. Es una historia invisible, es un país muy grande, Alemania, gran población. Entró en India ahora,
está generando desastrosas cosas, empieza una conversación, una discusión en India sobre eso, y esperemos que ahora va a llegar probablemente a China, declarado ilegal en Estados Unidos, pero sigue avanzando por el mundo. Entonces, estas son todas trayectorias que amenazan realmente a la ciudad. Bueno, ahora, ¿por qué importa todo esto? Voy terminando. Porque vamos perdiendo ciudad también de esa manera, ¿no es cierto? Quiero volver al tema de la ciudad, que la ciudad es un espacio tan importante, tan estratégico. Y la ciudadanía, a un cierto punto, hoy en día es el espacio ciudad donde la ciudadanía, mucho más que confrontada con el legislativo, porque para el ciudadano en principio el legislativo es donde nosotros tenemos standing, ¿no? En inglés se dice standing, tenemos poder de reclamación, no tanto con el ejecutivo, pero sí con el legislativo, nuestro legislador, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen un legislativo o tienen parlamento? Legislativo, entonces saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, pero en realidad, prácticamente hablando, el legislativo ha perdido tanta capacidad por la privatización y la desregulación, que es el espacio ciudad el que ahora es nuestra base para hacer reclamaciones, más que el legislativo. Y al final yo creo que lo que estamos viendo en varios países, incluso España, que no pueden generar un gobierno nacional, sí, ya voy terminando. Me están hablando de segundos ahora. O sea, tenemos un problema, digamos, con la democracia liberal que funcionó bien en el posguerra y que ahora se viene vaciando, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Barcelona están en una vanguardia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Asia, muchísimas gracias. Ahora os invitaría a iniciar un breve diálogo, pero también invitaríamos a participar a los miembros de la sala. Yo le hago un comentario a Saskia y después lo dejo en tus manos. Encomiendo tu espíritu. No, Saskia, yo creo que en el fondo lo que tú estabas planteando es el problema de la gobernabilidad global. Es decir, estamos pasando a un espacio de una cierta aristocratización. Lo que tú explicabas con los edificios se puede explicar con Internet. Hay una docena de grandes superservidores a los que todos vertimos cada día gratuitamente cantidades inmensas de dinero, con los cuales ganan fortunas inmensas sin retornarnos nada y que además tienen unos mecanismos de control sobre nosotros impresionantes, digamos. Por tanto, en el fondo, es el mismo proceso de aristocratización. Volvemos al poder de unos pocos, ¿no? Yo creo que una manera en la que yo lo pienso, probablemente porque sistemas es lo que me interesa a mí más, yo creo que estamos viviendo una época que está marcada por una lógica de extracción, extractiva. La minería es extractiva, pero Google también es extractivo. Ha agarrado por free, lo que vos decís ahora, todos los datos, después los vende a nosotros, a empresas. La finanzas es extractiva, la banca tradicional no, la banca tradicional es comercial. Te vende algo por un interés, ¿no es cierto? Te vende dinero por un interés. Pero ahora, si vos empezás a ver muchos, no todos, nunca es todos, ¿no? Pero los grandes sectores económicos como marcados por extracción, entonces empezás a, ¿sabes?, entender algo que está... Entonces no es simplemente... ¿Vos qué usaste aristocrático? Palabra demasiado bella y elegante. Yo digo, it's extractive. Aristocrático en el sentido de que un núcleo muy reducido... parte de la historia. Y sobre todo, que es la diferencia con la aristocracia, no dejaba de ser, a pesar de sus, digamos, devaneos imperiales, no dejaba de ser bastante arraigada localmente. Para mí, la gran diferencia en el momento presente es que la diferencia entre la economía industrial y la economía financiera es que se ha perdido patria, ya no es de ninguna parte. Y, por tanto, no se siente responsable de ninguna parte. Esta es una cuestión muy importante. Es decir, las clases dirigentes dejan de sentirse responsables de ninguna parte.
A mí me contaba una vez un notario de aquí una idea que a mí me parece muy ilustrativa. Dice, ¿sabes la diferencia que he notado entre la crisis de los años 80 y la crisis de 2008? En mi despacho la diferencia era muy sencilla. En la crisis de los 80 me venían señores industriales, propietarios de toda la vida, dispuestos a poner hasta la última peseta para pagar y cerrar. Ahora van, abren concurso de acreedores y adiós muy buenas, y conservan todo el patrimonio intacto, quién sabe dónde. Esto es una diferencia es la pérdida de cualquier sensación de compromiso con el espacio propio, ¿no? Es realmente el caso. Y el hecho también que tenemos una acumulación de riqueza enorme, eso ha crecido, pero todos los gobiernos, incluso el alemán, la deuda, por ejemplo, del gobierno alemán, todavía es un gobierno en muy buena situación, pero se ha quadrupled, 4 veces más de lo que era en el 80. O sea que alguien va perdiendo y alguien va ganando aquí, ¿no es cierto? Pero esto tú lo explicabas muy bien, es que no es dinero, es una cosa, es una cosa vaporosa que no se sustenta sobre ninguna relación con una realidad materializable, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, dejamos... Sí. Al público, porque yo soy capaz de hablar y hablar, pero creo que... Invitaríamos a, si alguien tiene alguna intervención, participar en este diálogo. Lo que está claro que el dinero no tiene corazón y no tiene alma, y no tiene sentimientos, y por eso me imagino que el corazón, el alma y los sentimientos, que sí lo tienen las personas y lo tienen las entidades como la de ACOR, podrían darte respuesta a cuestiones de dónde están las personas que se han quedado sin viviendas, porque en nuestros barrios tenemos los olores, tenemos las miradas, tenemos los sufrimientos, compartimos y somos parte de esto. Imagino también que también aquí una alcaldesa te podría, en este caso, creo que hizo un máster en este ámbito de cómo gestionar estas cuestiones, ¿no? Pero también lo de relocalizar, eso no le llegué a hablarlo, pero la importancia de relocalizar pedazos de la economía. Realmente, yo retóricamente siempre digo, ¿realmente necesitamos una multinacional para tener una taza de café? Estoy hablando de Starbucks, ¿no es cierto? No. Hay toda una serie de funciones económicas que las podemos hacer localmente, porque cada franquicia se saca algo de la capacidad de consumo de la localidad. Eso lo llevas a nivel de ciudad y la ciudad va perdiendo por ese fenómeno que vos decís, que de quién es el dinero, ¿no es cierto? A ver si había una pregunta ahí atrás. Vale. ¿Necesitas micrófono? Sí, tengo el micrófono. Oh, muy bien. Hola, buenos días, gracias por la intervención. Nada, mi pregunta iría en el sentido, lo que has planteado de que existe 4 millones circulando por los mercados financieros, que no ha habido, a tenor de la crisis económica, tampoco ha habido ninguna política que pare o que regule estos mercados financieros, y la pregunta sería, ¿hasta qué punto las clases más vulnerables o las antiguas clases medias nos dirigimos irremediablemente hacia el abismo? Clarifica que hacia lo mismo es ¿qué es lo mismo? Al abismo. Al abismo. Perdón. Yo pensaba lo mismo. Si me permites, hay 2, 3 intervenciones, lo digo porque así le podéis hacer el retorno, porque ahora estoy sufriendo por ti a las 2, ¿eh? Había también aquí... Presentaros, porque algunas nos conocemos, pero así el auditorio... Sí, soy Felisa Pérez, de la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD. Bueno, yo quiero hacer constar que los alquileres aquí han subido muchísimo. Estoy buscando en este momento y es increíble que hay pueblos alrededor de Barcelona que están sin un local, sin un piso para alquilar. Quería preguntarle, porque ha dicho que Qatar está comprando muchísimas viviendas en muchísimos países. A mí me gustaría saber si los países árabes, como Qatar, venden al extranjero, porque creo entender que justamente ellos no venden porque su tierra es sagrada y no venden absolutamente nada a ningún extranjero. No sé si es así. Sí, muy bien. ¿Querías una tercera pregunta? Si alguna intervención, ¿había alguien más? Pues, bueno, empiezo con la última pregunta porque todos se la acuerdan. Bueno, ellos en realidad necesitan tierra. O sea,
Por eso, ahora, también tienen, como vos indicás, tienen toda una serie de superestructuras, ¿no es cierto? Pero son reinos muy comerciales, son comerciales, son culturas comerciales. Yo estoy segura que si llegara el día donde el buen negocio es vender tierras, las van a vender, ¿eh? Pero en este momento los qataris están por todos lados. O sea, los qataris, por ejemplo, tienen más propiedad en Central London, que la reina de Inglaterra. Me encanta eso. O sea, eso me parece un momento irónico, histórico, bien interesante, ¿no? Porque la reina realmente a mí no me preocupa. Pero además eso también te indica otra cosa, que a menudo la gente dice lo que estamos viendo es la gentrificación. Pero claro que también hay eso, gentrificación, los alquileres más altos. Pero si vos simplemente decís, esto es todo gentrificación, te perdés parte de la historia que se está haciendo, ¿no es cierto? Que para mí hay una historia más profunda ahí, que es el valor de la tierra urbana. Por eso empecé con el dato que en los años 80, ciertamente en los años 70, las grandes ciudades estaban en bancarrota. O sea, algo cambió, estamos en una nueva fase histórica y nos falta un poco el lenguaje para captarlo, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, yo ya me mandé un pequeño discurso aquí, discúlpenme. Abismo. El abismo. Bueno, es que nosotros estamos, una manera de decirlo, vos me das una pregunta que generalmente no recibo, entonces estoy pensando en el abismo. Ahora, nosotros como seres humanos estamos a menudo at the edge of the abysm, históricamente tantas veces, y a menudo nos caemos, pero lo interesante es que la ciudad como espacio no desaparece en un abismo, siempre está presente. Tantas cosas paran en abismo, ¿no es cierto? Como decía yo al principio, grandes empresas, los ricos, famosos, gone. Entonces, ¿qué es el espacio urbano que te permite? Ahora, yo creo que con los datos que les presenté, hay una amenaza real a más y más ciudades de perder su urbanismo, no los edificios, pero su urbanidad, ¿no es cierto? Y yo creo que una modalidad absolutamente esencial, muy difícil de ejecutar en la gran mayoría de las grandes ciudades que conozco, es esta cuestión que la ciudadanía tome conciencia plena y articulada, que haya discurso, como ustedes lo tienen, sobre la cuestión, es nuestro espacio. O sea, el abismo está permanentemente, siempre, como dije, la gran mayoría de las empresas que han existido, los grandes poderes formales que han existido, ya no existen. Se fueron al abismo. Y es justamente ahí que la cuestión del espacio urbano me parece tan interesante. No sé si te contesté la pregunta, pero me canté un tango, ¿no? Un poco ahí. Argentina de Holanda. Los argentinos nacen con los de Bilbao, donde quieren. Claro. ¿Alguna intervención más en este diálogo? ¿Sí? Bueno, no es bien este diálogo, no sé si... Bueno, es para Josep, que hablaba de la micropolítica. Hablábamos de que es imposible moralizar el capitalismo porque el capitalismo moralizar implica poner límites, ¿no? Entonces, y también ha salido la cuestión de la micropolítica. Desde nuestras entidades, desde nuestras posiciones, ¿no? ¿Cómo podemos construir esas alternativas a este sistema tan injusto y tan inmoral, ¿no? Es una pregunta encaminada un poco a la acción. No es fácil responder y menos en unos minutos, ¿no? Pero la primera cuestión es la siguiente. Hay que empezar siempre por el reconocimiento de la realidad. Es mal asunto pensarse que la realidad es mejor o peor de lo que es. Es muy importante el reconocimiento de la realidad. El primer paso para el reconocimiento de la realidad es escuchar. Se aprende más escuchando muchas veces que no hablando. Creo que cuando utilizaba la expresión micropolítica empezaba por aquí, por escuchar directamente a las personas. Pondré un ejemplo muy concreto. Puede parecer que hago la pelota a la alcaldesa, pero es un ejemplo muy concreto, pero muy claro de esto.
Cuando empezó la crisis, a mí me sorprendió una cosa durante bastante tiempo, que era la invisibilidad. Yo no era capaz de ver iconos, tenía iconos en la mente de la crisis de los años 30, de crisis anteriores, pero no había iconos de la crisis aquí, de la crisis de 2008. ¿Cuándo empezaron a aparecer los iconos? Cuando se rompió el tabú, cuando se produjo una movilización por la cuestión de los desahucios. Y desgraciadamente, cosas del sistema de comunicación, fue necesario que hubiese un par de suicidios para que las cosas llegaran a las portadas. Pero llegaron a las portadas. Es decir, se hizo visible lo que hubiese quedado invisible si alguien no hubiese hecho alguna cosa, si algunos sectores no se hubiesen empezado a mover. Y esto me parece que es una cuestión muy importante. Forma parte de la política visibilizar la realidad, hacer aparecer las cosas, porque es, insisto, la única manera de afrontarlas. Es cierto que moralizar el capitalismo es una utopía, porque por definición el capitalismo vive en una lógica expansiva, una lógica de crecimiento, una lógica de siempre más. Pero también es cierto que el capitalismo está ahí, que está para quedarse, que no hay sistema alternativo, que tiene gran capacidad de mutación y de adaptación a todas las formas posibles y, por tanto, que hay que contar con estos factores, ¿no? Y es a través de estos factores cómo se puede construir. Pues, sobre todo, intentando conocer más las situaciones y las personas